Bien, en esta oportunidad vamos a tocar un tema también sumamente importante que es sobre el derecho laboral o el derecho de trabajo, sobre estas concepciones fundamentales o generales respecto a lo que es trabajar y sus regímenes en la norma. Veamos entonces, le hemos titulado a esta disertación Los fundamentos del derecho laboral. Generalidades. Debemos decir que, bueno, la vida de las personas y su perpetuidad requieren pues de los medios que satisfagan las necesidades básicas para la existencia, como son la alimentación, la salud, el vestido, etc. Estos medios son obtenidos a través de ciertas actividades productivas. A esta actividad productiva se le ha denominado trabajo. Así, nuestra subsistencia depende de nuestro trabajo, o en términos religiosos, podríamos decir de que nuestra subsistencia depende del pan de cada día que ganemos con el sudor de nuestra frente. El trabajo es entonces aquel método mediante el cual logramos procurarnos la satisfacción de nuestras necesidades básicas. El trabajo es una actividad productiva que debe ser diferenciada de cualquier otro tipo de actividad. Por ejemplo, se puede concebir como trabajo el pintar un cuadro, el lavar la ropa, el hacer gimnasia. Estas son también actividades, pero no necesariamente son productivas. Requieren del esfuerzo del ser humano, pero solo serán consideradas trabajo si además reúnen algunos requisitos y condiciones o características. El trabajo es en sí la aplicación de la energía, de la fuerza física o mental para la consecución de un fin. En el derecho laboral, el trabajo es cierto tipo de actividad productiva caracterizado por contener determinados elementos básicos y fundamentales. Es decir, que no toda actividad productiva es trabajo, sino solo algunas que reúnen ciertas características especiales y que generan derechos y deberes. Por ello, vamos a dar una revisión panorámica del derecho laboral que tiene como consecuencia final regular las relaciones nacidas de la actividad productiva que realizan los seres humanos. El trabajo, concepto. Cito, el trabajo significa un gasto de energía y, por así decirlo, no es otra cosa que energía en acción. Una forma de definir el trabajo, es decir, que implica el vencimiento de una resistencia a cierta distancia en particular. Se vence la resistencia ejerciendo una fuerza. Cierro cita. Podemos conceptuar o conceptualizar el trabajo entonces como una actividad económica, es decir, como una actividad de producción de riqueza. Y si somos un poco metafísicos, podríamos decir que esta producción de riqueza tiene un objetivo mucho más importante. Permite la subsistencia del ser humano porque genera los medios para satisfacer sus necesidades básicas, como la obtención de alimentos, vestido, protección, seguridad, etc. El trabajo desde esta perspectiva es más una actividad existencial, o sea, para existir, para seguir existiendo. El filósofo Herbert Marcuse expone más bien que se puede entender por trabajo solamente la actividad económica, la praxis en las dimensiones económicas. El trabajo sería así una actividad económica, una actividad de producción de riqueza que permita la subsistencia, concluyendo, por tanto, que se trata más bien de una actividad existencial. Siendo pues una actividad económica, se funda sobre las bases de la búsqueda, adquisición, gestión, administración de los recursos o bienes necesarios para la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Por lo tanto, la actividad que ingresa dentro de las prácticas de las dimensiones económicas de nuestra existencia es el trabajo. Cuando decimos que el trabajo es una actividad económica, podemos aplicar el concepto que da Francesco Carneluti, este gran jurista multifacético, políglota, que escribía mucho sobre diferentes temas, Carneluti, que definía a la economía como aquella búsqueda de los medios para satisfacer nuestras necesidades. El trabajo podría ser una actividad económica. El concepto de trabajo como actividad económica, sin embargo, no hace diferencia entre trabajo directivo y trabajo dirigido o entre libre y esclavo o la clase de trabajo en las diversas ramas de la producción. Otra de las peculiaridades del concepto de trabajo estriba en su influencia en la economía nacional. Así Marcuse, citando a Novak,
Dice, en tres grandes grupos de problemas interviene el concepto de trabajo en la economía nacional. La doctrina del valor y del precio, la doctrina de los factores de producción y la doctrina de los costes. Así, se considera trabajo en sentido primario y original solamente la actividad económica, mientras, por ejemplo, el hacer político o artístico, científico, sacerdotal, son considerados como trabajo, en todo caso, solamente en un sentido figurado y con cierta inseguridad son considerados estos últimos como trabajo. En todo caso, se ha situado a estas actividades anteriormente indicadas como actividades en un plano fundamentalmente opuesto a la actividad económica. El concepto de trabajo como actividad económica podría ser que con este concepto de trabajo se esté ya definiendo una determinada manera de hacer economía. Esto desde la teoría económica. Por otro lado, el trabajo puede ser observado desde la psicología. Así, la moderna ciencia laboral intenta valorar el problema del trabajo en toda su extensión, pero lo intenta en todas las ocasiones en las cuales avanza más allá de las dimensiones económicas técnicas sobre bases biológicas naturales. El problema del trabajo, más allá de las dimensiones económicas técnicas, sería esencialmente psicológico. Pero la psicología, y especialmente si está fundada en las ciencias biológico-naturales, no puede dar razón de este problema del trabajo porque el trabajo es un concepto ontológico, es decir, un concepto que aprende el ser de la realidad humana misma. El trabajo es el eje del derecho laboral. Este último regula las relaciones nacidas del trabajo o de las relaciones laborales empleado-empleador. Ambos agentes realizan un trabajo determinado que tienen que hacer en relación con el otro, relaciones que tienen como cuestión de orden y garantía que someterse a mandatos imperativos denominados derechos laborales. Herbert Marcuse, en su libro Ética de la Revolución, inserta un ensayo acerca de los fundamentos filosóficos del concepto científico económico del trabajo, en el que intenta describir qué es el trabajo, a qué fenómenos o factores responde, y explica en un primer momento el concepto de trabajo como una actividad económica. El trabajo, cito, el trabajo es una actividad humana que entra en las esferas de la economía, que tiene dimensiones económicas, que responde a una praxis económica, cierro cita, pero que esta dirección económica antes responde a un fenómeno social. Desde otra óptica se podría decir que para que una mente occidental cristiana o para una mente occidental cristiana el origen del trabajo se remonta necesariamente a la Biblia. Bastaría pensar un poco para acordarnos de aquel buen hombre, el primero en el mundo, que desnudo y desgraciadamente aconsejado por una fábula o narración bíblica, comió del fruto del pecado, el hombre, la manzanita del conocimiento. Esa fue, por decirlo de alguna manera, la primera experiencia científica que el hombre pudo experimentar, una primera transacción a la divinidad, pero además el inicio del trabajo, según el relato bíblico, religioso. Así, el hombre, Adán, el angustiado, el primer transgresión de la ley, el primer kantiano, el primer ilustrado, hubo de pagar por su deliciosa osadía con el destierro. Fuera, dijeron los mensajeros de Dios, y Adán hubo de irse a lograr el pan de cada día con el sudor de su frente. Esto daba origen al trabajo. Ese sudor de la frente era una metáfora con la cual Dios le había dado al hombre la posibilidad de crear su propio destino, de trabajar en su propio destino. El hombre, pues, para conseguir el pan de cada día con el sudor de su frente, habría de trabajar. Primera experimentación racional, primer uso de la razón, del pensamiento autónomo, libre y peligrosamente nacido en uno mismo. El primer paso para la autotutela y para el trabajo. Esta es pues la simple reseña del origen del trabajo del mundo occidental cristiano. El derecho laboral. Cito, en gran mérito de Boucher es haber señalado con todo rigor que el trabajo no procede en modo alguno exclusivamente, ni siquiera primariamente, de motivos económicos, que no se sitúa originariamente en el área de la economía. Cierro cita.
El derecho laboral cumple una función trascendental en el funcionamiento de una sociedad civilizada y desarrollada, porque al parecer es aquella que intenta darle un tono de sensibilidad a las acciones laborales, a la relación fría entre el empleador y el trabajador. El derecho laboral extrapola y parece contrapuesto a un derecho empresarial en donde las partes de la relación trabajador y empleador parecen distanciados o en conflicto, opuestos y hasta enfrentados en la relación laboral. Sin embargo, a ambos se necesitan de esta relación para lograr sus propios fines. El trabajo existe solo como un mecanismo de autosostenimiento. El fin de la actividad laboral, por lo tanto, no es económico, sino existencial. No se trabaja para adquirir riqueza, la riqueza es solo un medio, sino para poder subsistir, para cubrir las necesidades de autosostenimiento. Por eso, cuando Marcuse, citando a Butcher, explica que su gran mérito es haber establecido que el trabajo no procede en modo alguno exclusivamente, ni siquiera primariamente de motivos económicos, y que el fundamento del trabajo no se encuentra en la economía, descubre y revela un fenómeno trascendental que dirige el sentido y significado del trabajo en otra esfera de especialización, el fin último del trabajo. ¿Cuál es este fin último? La vida. Marcuse escribe que el hacer laborante se caracteriza por tres momentos esenciales: por su duración, por su constancia y por su carácter de carga. El primero, la duración, significa estar siempre en un constante trabajar, estar en el trabajo como una actividad permanente. Por la constancia o permanencia, cito, en el trabajo se entiende que debe resultar algo del trabajo que perdure más allá del proceso de trabajo singular, por lo que aquello que es el resultado del trabajo entra a pertenecer al mundo del que trabaja. Y por el carácter de carga, se entiende que no son las condiciones en la ejecución del trabajo o sobre su condicionamiento técnico-social o sobre la resistencia del material, etc. Lo que indica el carácter de carga del trabajo es que este trabajo siempre es para algo que está fuera del propio trabajador, es para otro, o que está fuera del propio ser. Cierro cita. Por otro lado, el trabajo, cito, en el sentido de la ciencia económica, está caracterizado por su finalidad, por procurar medios para la satisfacción de necesidades, dice Helster. Sin embargo, hay que aclarar, por ejemplo, que, cito, ya al comienzo de su libro, Albert Wismut y Butcher denuncia el hecho de que hasta ahora nunca se ha considerado el trabajo más que como categoría económica absoluta, mientras todas aquellas actividades que llevan en sí mismas su propio fin, se estima que no han de considerarse trabajo. Delimitación del derecho laboral. Javier Neves Mujica, un gran jurista peruano, explica que el derecho de trabajo no regula toda forma de prestación de servicios, sino una manera muy particular de brindarla. El tipo de trabajo al cual el derecho laboral le otorga su protección es aquel desempeñado por el ser humano con una finalidad productiva, por cuenta ajena, libre y subordinada. Así, el derecho de trabajo, cito, constituye el conjunto de normas jurídicas dirigido a regular las relaciones de trabajo entre el empleador y el trabajador. En sí, el derecho de trabajo regula la relación jurídica entre empresarios y trabajadores y otros con el Estado, con lo referente al trabajo subordinado, dice Javier Neves Mujica. El derecho del trabajo, según la doctrina, aparece como un desprendimiento del derecho civil, enmarcándose dentro de las formas de organización de la producción y del trabajo. El derecho laboral se ha constituido, pues, sobre la existencia de un tipo de relación intersubjetiva entre personas específica, y en la cual ha surgido el concepto de autonomía privada de la libertad, y por la cual el derecho crea una ficción jurídica que impone a las personas como iguales y libres ante el derecho, limitada solo por sus intereses cuando concurren al mercado. A esta libertad se le denomina autonomía privada individual y por constitución de la misma se le atribuye al Estado el deber de garantizar que en base a la autonomía privada de la libertad, los sujetos puedan celebrar contratos y deben cumplirlos. Así explica Neves Mujica, cito, todas las personas son iguales y libres ante el derecho y, por tanto,
pueden concurrir al mercado y acordar sin restricciones lo que convenga a sus intereses en virtud de la autonomía privada individual. El Estado debe garantizar que los sujetos puedan celebrar contratos y luego lo cumplan según lo pactado, pero se debe intervenir en la determinación de los derechos y obligaciones establecidos en aquel. Si hubiera alguna ley que señalara el contenido de las relaciones jurídicas, esta tendría carácter dispositivo, por lo que cualquier regulación diferente del contrato prevaleciera sobre aquel. En una relación laboral concertada a través de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, existen elementos esenciales de los mismos. Por ejemplo, el trabajador ofrece al empleador a través del contrato su fuerza de trabajo, su energía, en contraprestación o a cambio de una remuneración. El problema existe, sin embargo, por la diferencia de posiciones entre trabajador y empleador, puesto que el número de demandantes de trabajo es mucho mayor que el número de ofertantes de empleo, siendo esta una diferencia sustancial a la hora de equilibrar las condiciones del contrato de trabajo, resultando en la realidad un desequilibrio en las fuerzas que, por su autonomía de la voluntad, entran en relación jurídica. Pero ante esta diferencia de fuerzas, es generalmente el empleador quien plantea y define las condiciones en las cuales se celebra el contrato, por lo que tiene que entrar en pos de lograr un equilibrio el Estado, frente a la evidente desigualdad. Neves Mujica escribe, cito, el trabajador solo dispone de su energía, que debe ofrecer a quien la emplea, que será un empresario, a cambio de una retribución, pero como la necesidad de obtener un puesto es mucho mayor que las probabilidades de encontrarlo, la voluntad única del empleador establece los derechos y obligaciones entre las partes. Por otro lado, la evolución del derecho laboral se da gracias a la proclamación de la independencia, fenómeno que produce que el mercado regule las relaciones laborales. Se proclama que todas las personas son iguales y libres ante el derecho y, por tanto, pueden concurrir al mercado y acordar sin restricciones lo que convenga a sus intereses, en virtud de la autonomía privada individual. El Estado debe garantizar que los sujetos puedan celebrar el contrato y luego lo cumplan según lo pactado, pero no debe intervenir en la determinación de los derechos y obligaciones establecidos en aquel. Cierro cita. Pero esto evidencia un nuevo fenómeno, el mercado. Cito. La aplicación de este esquema en el campo de las relaciones laborales, más aún con la rigidez propia del liberalismo entonces en auge, mostró que los valores consagrados por el derecho civil no se verificaban en la realidad. El trabajador solo dispone de su energía que debe ofrecer a quien la emplee, que será un empresario, a cambio de una retribución. Pero como la necesidad de obtener un puesto es mucho mayor que las probabilidades de encontrarlo, la voluntad única del empleador establece los derechos y obligaciones entre las partes. Esto condujo a un régimen de sobreexplotación de la mano de obra. Cierro cita. El Estado debió, en base a ello, cambiar sus funciones y atribuciones, su contenido y conformación, y por ello se dio y dispuso que no es ya el soberano el fin último del Estado, sino la sociedad, y por eso este nuevo Estado moderno interviene a favor de la sociedad mayoritaria, es decir, del trabajador. El concepto de derecho laboral. El derecho laboral es un sistema normativo que regula las conductas nacidas de las relaciones entre el empleador y el trabajador. No es la relación, sino la regulación o normación de este hecho, la relación. Por tanto, la intervención pública del Estado responde a mantener cierto equilibrio en este tipo de relaciones. Así, el derecho laboral asegura que las expectativas de los contratantes sean cumplidas, tengan carácter de ejecutables por la fuerza del Estado. Al derecho laboral se le conoce también con el nombre de derecho social, derecho obrero, derecho corporativo, derecho del trabajo. Cabe aclarar que el derecho laboral regula solo cierto tipo de relaciones, es decir, el derecho de trabajo, otra vez lo decimos, no regula toda forma de prestación de servicios, sino una manera muy particular de brindarla. El tipo de trabajo al cual el derecho laboral le otorga su protección es, siguiendo lo expuesto por Neves Mujica, aquel desempeñado por el ser humano con una finalidad productiva y por cuenta ajena, libre y subordinada. Cierro cita. El concepto sucinto del derecho laboral sería el siguiente, cita.
El derecho del trabajo constituye el conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones del trabajo entre el empleador y el trabajador. En sí, el derecho de trabajo regula la relación jurídica entre empresarios y trabajadores y otros con el Estado en lo referente al trabajo subordinado. Cierro cita. Síntesis del derecho laboral. Áreas del derecho de trabajo. 1. Derecho individual. 2. Derecho colectivo. 3. Derecho procesal del trabajo. 1. Derecho individual del trabajo. Podríamos definirlo como, cito, el derecho individual del trabajo, el conjunto de normas que regulan el nacimiento, la vida y la extinción de las relaciones individuales de trabajo, determinan las condiciones generales de la prestación del trabajo, fijan los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores y señalan regímenes particulares a algunas formas de prestación del trabajo. Cierro cita. Esta área comprende las siguientes instituciones jurídicas: contrato de trabajo, jornada de trabajo, descansos remunerados, remuneraciones, compensación por tiempo de servicios, formación y promoción laboral, tercerización laboral, etc. 2. El derecho colectivo de trabajo. El derecho colectivo de trabajo es el conjunto de normas que regulan la formación y fundaciones de las organizaciones de trabajadores y empleadores, así como las relaciones entre estas. Las instituciones que comprenden el derecho colectivo del trabajo son tres derechos. 1. El derecho a la negociación colectiva, que comprende los mecanismos de desarrollo de la autonomía de las voluntades, el arbitraje laboral. 2. El derecho a la huelga, que comprende las etapas de la acción sindical en torno a los objetivos finales del pliego de reclamos. Y 3. El derecho a sindicación, que comprende la autonomía sindical y la libertad sindical. 3. El derecho procesal del trabajo. Cito. El derecho procesal del trabajo es el conjunto también de normas que tiene como objetivo resolver los conflictos laborales, o sean individuales, ya sean colectivos, jurídicos o económicos, en concordancia con la naturaleza y los fines del derecho del trabajo a través de la autoridad judicial del trabajo. Cierro cita. Estos conflictos pueden ser resueltos en distintas vías judiciales: juzgados de paz letrado, juzgados laborales, sala laboral, sala de derecho constitucional y social. Los principios de derecho laboral. Tenemos entre los principios del derecho laboral: 1. El principio de renunciabilidad de derechos. 2. Principio protector. 3. Principio de primacía de la realidad. 1. Principio de renunciabilidad de derechos. Los trabajadores no pueden renunciar por este principio a los derechos otorgados o reconocidos por ley. No pueden renunciar a derechos otorgados. Y B. No pueden renunciar a beneficios otorgados. 2. Principio protector. Por el principio protector existe un equilibrio, o debe existir un equilibrio, entre la desigualdad existente entre el empleador y el trabajador. 3. El principio de primacía de la realidad. Por el principio de primacía de la realidad se tiene que la primacía de la realidad antes que cualquier documento es lo válido. Es el hecho de que antes que la formalidad sea el hecho lo que sea válido. Por este principio se le da calidad de trabajador cuando existen en la práctica los elementos de un contrato de trabajo. Los contratos laborales. El contrato de trabajo, concepto. Cita. El contrato de trabajo es el acuerdo voluntario entre el trabajador y el empleador para intercambiar actividad subordinada por remuneración. Cierro cita. Da inicio a la relación laboral. Abro cita. El contrato de trabajo, entendido como la labor ajena realizada a favor de un empleador a cambio de una remuneración, fue conocida por los romanos como locario, conductio, operarum. Francisco Gómez Valdés, Derecho de Trabajo a las Relaciones Individuales de Trabajo, escribe así: el contrato de trabajo existirá siempre que se emplee a una persona, y a raíz de su surgimiento habrá la necesidad también de protegerlo. Esto dice Francisco Gómez Valdés. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo es aquella que establece una relación o vínculo jurídico entre el empleador, quien oferta empleo, y el trabajador, quien oferta su fuerza productiva. Así es definido de la siguiente manera, cito: el contrato de trabajo es el acuerdo voluntario entre el trabajador y el empleador para intercambiar actividad subordinada por remuneración, lo vuelvo a decir, por lo que da principio o inicio a la relación laboral.
2. Elementos del contrato de trabajo. Entre los elementos del contrato de trabajo tenemos prestación personal, 2. Subordinación y 3. Dependencia. Caracteres del contrato de trabajo. 1. Tenemos consensual, 2. Bilateral, 3. Oneroso, 4. Conmutativo, 5. Tracto sucesivo. Tipos de contrato de trabajo. Entre los tipos de contrato de trabajo tenemos 1. Contrato de trabajo a plazo indeterminado. 2. Contrato de trabajo sujeto a modalidad, entre las cuales tenemos 1. Contrato de trabajo temporales. A. Contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. B. Contrato por necesidad del mercado. C. Contrato por reconvención empresarial. 2. Contratos accidentales. A. Contrato ocasional. B. Contrato de suplencia. C. Contrato de emergencia. 3. Contratos de obra por servicios. A. Contratos específicos. B. Contrato intermitente. Y C. Contrato de temporada. Contrato de locación de servicios y de obra. 1. Contrato de locación de servicios. Cito, por este contrato, el locador se obliga sin estar subordinado al comitente a prestarle sus servicios materiales o intelectuales por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución. 2. Contrato de obra. Cito, por este contrato, el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución. La estabilidad laboral. Concepto de estabilidad laboral. Cito, la estabilidad laboral es la protección legal contra las posibilidades de terminar la relación laboral. Busca la permanencia del contrato de trabajo y que el mismo no se extinga por cualquier causal. Así, es en sí el derecho que garantiza al trabajador la conservación de su empleo. Cierro cita. 2. Tipos de estabilidad laboral. Entre los tipos de estabilidad laboral tenemos 1. Estabilidad laboral de entrada. 2. Estabilidad laboral de salida, entre las cuales tenemos A. Estabilidad absoluta. B. Estabilidad relativa propia, estabilidad relativa impropia. El despido, concepto de despido. El despido es el acto extintivo unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador. 2. Despido justificado. El despido debe ser justificado o causa justa en A. Capacidad, B. Conducta del trabajador. Es decir, que solo se considera que ha sido un despido justificado cuando ha habido algún defecto, error o alguna incidencia respecto a su capacidad del trabajador y a la conducta del trabajador. 3. Despido arbitrario. Cito, cuando no hay causa justificada del despido o no se puede demostrar en un juicio, se llama despido arbitrario. También alcanzará al despido de hecho, aquel que se produce sin comunicación escrita o sin la observancia del trámite previo que la ley señala. El trabajador tiene derecho al pago de la indemnización por despido arbitrario. 4. Indemnización. Cito. La indemnización se da en el despido arbitrario, lo que es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de 12 remuneraciones. Las fracciones de años se abonan por 2avos y 36avos según corresponda. Su abono procede superado el periodo de prueba. Compensación por tiempo de servicios. Concepto. La compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia. Toda fracción se computa por 30avos. Desde el primer mes de realizado el vínculo laboral, se deposita en la institución elegida por el trabajador. 2. Trabajadores comprendidos. Trabajadores sujetos sometidos al régimen laboral común de la actividad privada. Cito. Los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan, cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de 4 horas. Los trabajadores sujetos al régimen laboral compensatorio común de la actividad privada, aun cuando tuvieran un régimen especial de remuneración. 3. Trabajadores no comprendidos. No están comprendidos en el régimen de compensación por tiempo de servicios los trabajadores que perciben el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. No se considera tarifa las remuneraciones de naturaleza imprecisa tales como las comisiones y el destajo. Trabajadores sujetos al régimen especial de compensación por tiempo de servicios son los trabajadores de construcción civil, pescadores, artistas, trabajadores del hogar. Jornada laboral. El concepto de jornada laboral es el tiempo durante el cual, en forma diaria, semanal o mensual, el trabajador se encuentra a disposición de su empleador con el fin de cumplir la prestación laboral que éste le exige. 2. Tipos de jornada laboral. 1. Jornada laboral ordinaria.
2. Jornada laboral extraordinaria u horas extras. 1. Jornada laboral ordinaria. La jornada legal es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Se puede reducir por ley, convenio, decisión del empleador. Jornadas de trabajo y descanso alternativo, acumulativos o atípicas. Las jornadas de los adolescentes entre 15 y 17 años no deben exceder de 6 horas diarias o 36 horas semanales. Jornada laboral de mayores de edad, 8 horas diarias, 48 horas semanales. Jornada laboral de menores entre 15 y 17 años de edad, 6 horas diarias, 36 horas semanales. Jornada laboral de menores entre 12 y 14 años, 4 horas diarias y 24 horas semanales. Trabajadores excluidos de la jornada máxima de trabajo. Estos son los trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata, los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. 2. Jornada laboral extraordinaria. Horas extras. Son las horas extras aquellas realizadas más allá de la jornada ordinaria, diaria o semanal, o de la jornada de trabajo inferior a la ordinaria, diaria o semanal establecida en el centro de trabajo. Cierro cita. El trabajo en sobretiempo es voluntario y debe ser remunerado extraordinariamente en la forma que por convenio, pacto o contrato se establezca, siendo su monto mínimo un 25% más del valor de la hora ordinaria. Las remuneraciones. Concepto de remuneración. La remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador por haber puesto su capacidad de trabajo a disposición del empleador. Constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios siempre que sean de su libre disposición. Esto es una cita, cierro cita. 2. Formas de pago. 1. En dinero y 2. En especie. 3. Condiciones de pago. Cito. En forma directa al trabajador o a través de terceros si el trabajador puede disponer de la remuneración en forma oportuna. Se abona luego de prestados los servicios. El incumplimiento genera interés legal laboral. El incumplimiento constituye acto de hostilidad. Esto en las condiciones de pago. 4. Formas de determinación. 1. Por tiempo. 2. Por rendimiento o resultado en el trabajo. 3. Remuneración por hora. 4. Remuneración integral. 5. Remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital es el monto remunerativo mínimo que debe, estoy citando, percibir un trabajador no caducado sujeto al régimen laboral de la actividad privada que labore por lo menos 4 horas diarias desde... Esto fue lo que se dijo en el año, por ejemplo, 2000, ¿no? Los trabajadores, es necesario decir también que los trabajadores mineros tenían una sobretasa del 25%, los trabajadores nocturnos una sobretasa del 30%. Gratificaciones. Concepto de gratificaciones. Las gratificaciones son los montos de dinero que el empleador concede en forma excepcional o habitualmente a sus trabajadores en razón de los servicios que le prestan. Cierro cita. 2. Clases de gratificaciones. Las clases de gratificaciones son gratificaciones extraordinarias, gratificación 2, gratificaciones ordinarias. 1. Gratificaciones extraordinarias. Son las que se dan de manera excepcional y no son obligatorias. 2. Gratificaciones ordinarias. Son de otorgamiento obligatorio y tienen por origen una norma legal, un convenio colectivo o un contrato de trabajo. Cuando originalmente las gratificaciones son extraordinarias, adquieren el carácter de ordinaria por su otorgamiento durante 2 años consecutivos. Esta es una cita. 3. Gratificaciones por fiestas patrias y por Navidad. Esta gratificación es equivalente a un sueldo o a 30 jornales por fiestas patrias y por Navidad. Cito. Es requisito para percibir la gratificación estar efectivamente laborando en el mes en que corresponda percibir el beneficio o estar en uso del descanso vacacional de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo algún subsidio. Si no se contara con el tiempo requerido para la percepción del íntegro de la gratificación 6 meses de antigüedad, esta se abonará en forma proporcional a los meses laborados, 1/6 por cada mes completo. 4. Asignación familiar. Los trabajadores cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva y que tengan hijos menores a su cargo o que siendo mayores estén cursando estudios superiores hasta un máximo de 6 años contados a partir del cumplimiento de la mayoría de edad, percibirán mensualmente por concepto de asignación familiar el 10% del ingreso mínimo legal.
sustituido por la remuneración mínima vital, vigente en la oportunidad del pago en la actualidad. El seguro de vida. Concepto de seguro de vida. Cito, el seguro de vida consiste en la obligación del empleador en beneficio de sus trabajadores para cubrir las contingencias originadas por la muerte o invalidez permanente de estos. Cierro cito. 2. Beneficiarios. El trabajador empleado u obrero tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, una vez cumplidos 4 años de trabajo al servicio del mismo. Sin embargo, el empleador está facultado a tomar el seguro a partir de los 3 meses de servicio del trabajador. 1. Sistemas de pensiones. Descuento al trabajador. 2. Seguridad social. Salud. El empleador le descuentan por cada trabajador. Conceptos básicos. Contrato de trabajo, jornada de trabajo, remuneración, gratificación, seguro de vida, sistema de pensiones, ahorro para la vida, seguro social, hospital, salud, liquidación, pago por CTS, bonificaciones excepcionales. Relación laboral. Elementos de la relación laboral. 1. La prestación personal. 2. La subordinación y las remuneraciones. Los contratos laborales, contratos típicos y atípicos. El régimen laboral puede haber privado y público. Las fuentes del derecho laboral. La Constitución, los tratados, las leyes y otras normas estatales, las leyes y reglamentos, los decretos legislativos y decretos de urgencia, los convenios colectivos, el reglamento interno de trabajo, la costumbre, las sentencias, el contrato de trabajo, etc. Lo dejo ahora por allí para otra oportunidad.